Bueno, hoy día teníamos que explicar un poco del plan global. Esta vez saben que tienen 108 horas de práctica y 108 horas y 72 horas teóricas, donde los temas son introducción, acto quirúrgico, apósitos, vendajes, cirugía de tráquea, cirugía de la cavidad abdominal, cirugía de la pared abdominal, aparato digestivo, choque, manejo de líquidos, metabolismo quirúrgicos y otros. En relación a la, a la bibliografía, partida mirando. Bueno, en relación a la bibliografía, son los libros de Kritzman Ottolenghi, Mercado, Aguilar y aleatoria o complementaria a todos fue Vinicardi, Donado y Sander. Crisman Ottolenghi es un buen libro, pero en técnica quirúrgica está escrito hace 50 años. La técnica quirúrgica del doctor Mercado son las fotocopias de apuntes. Ninguno de estos alcanza los objetivos de aprendizaje. Por esta razón, se ha diseñado un texto, un libro con mis colegas, que es el Técnica y Patología Quirúrgica. Es la primera edición. Está diseñada por mí principalmente, en colaboración con el doctor Weimar Vergara y otros profesionales, para desarrollar un manual, un libro que alcance los objetivos de aprendizaje de nuestra materia. Como ustedes ven acá, el tema 1 tiene historia de la cirugía, que ya hemos visto. Sigue bloque quirúrgico, instrumental quirúrgico, acto quirúrgico que vamos a ver hoy día, principios de hemostasia en cirugía, técnicas clínico-quirúrgicas, diéresis de tejidos blandos, síntesis de tejidos blandos, apósitos y vendajes. Y el primer examen más o menos marca entre apósitos y vendaje y cirugía de tráquea, entre esos dos temas de acuerdo al avance. Después entramos a cirugía de tráquea, cirugía de abdomen, vías de acceso a la cavidad abdominal, exploración quirúrgica del abdomen, cirugía de la pared abdominal, estómago, intestino delgado y cirugía de apéndice. Nuevamente, entre cirugía apéndice y técnica quirúrgica de cirugía, en cirugía de colon, entre estos dos está el segundo parcial, aproximadamente. Después sigue hígado, vaso, páncreas, equilibrio de líquidos y electrolitos, shock, principios de cirugía preoperatoria y operatoria, metabolismo de pacientes quirúrgicos, cicatrización de heridas y quemaduras, manejo posoperatorio, complicaciones quirúrgicas y politraumatismo ATLS. Hasta entre politraumatismo y cirugía no rectal termina el temario. Entonces, este libro está desarrollado dentro de las características de la asignatura. Tiene todo lo que hablamos acompañado de figuras
y cuadros diseñados para su adecuado aprendizaje. Entonces, gran parte de las fotos son de nuestras actividades quirúrgicas y para apoyarse en lo que es el conocimiento de instrumentales, inclusive todos los instrumentos están fotografiados para que no tengan ningún inconveniente. El libro base para discusión de examen es este. Mm, Hace algunos años había donado una copia a la biblioteca, no sé si todavía bueno, le di a la coordinadora, no sé si todavía la tienen en la biblioteca, pero en síntesis es todo esto lo que vamos a ir avanzando, son aproximadamente unas 423 páginas nada más. Como es interlineado simple, entonces es bastante sencillo de alcanzar nuestro objetivo de aprendizaje de esa manera y dificultarnos eh, las discusiones sobre si está correcto o no está correcta las preguntas para su tranquilidad. Además de, si tienes 10 diferentes libros de consulta, siempre es más difícil hacer un estudio adecuado por la extensión de los libros. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta este punto? Yo no, doctor. Bueno, dentro de las... Doctor, una pregunta. Si a alguno le Disculpe. interesa el libro, me contacta por WhatsApp interno nomás, ¿ya? Sí, dígame, señor. Era con razón del libro, doctor. Ah, ya. Entonces, me contacta por WhatsApp interno. De todas maneras, les pido por favor a Cintia Condori, Hidalgo José, Juan Alba, Priscila de Sousa y Vanessa Valente que tienen que prender sus cámaras. Si alguno todavía no tiene la cámara, en esta clase se les va a disculpar, pero para adquirir la presencia tienen que estar ligadas sus cámaras, ¿ya? En relación a las notas, ustedes saben que se hace un 10% de la nota viene de asistencia, el resto 90% viene de un examen, una evaluación. No hay ninguna indicación de hacer trabajos o actividades extras en este semestre, pero si va a haber alguna norma o indicación como el semestre pasado, se les va a comunicar con tiempo. En relación a las clases presenciales, semipresenciales, por la actividad y el modo de comportarse de la pandemia, mi pensamiento y mi criterio es que probablemente este semestre sea totalmente virtual, el siguiente semestre sea semipresencial y recién estaríamos hablando el próximo año ya con cierta normalidad las clases por el cuidado de los docentes y de sus alumnos. Muchos de sus docentes no tienen 30 ni 40 años, tienen 60, 70 años y entonces exponerse a 20 alumnos diferentes por 45 o 70 minutos es extremadamente peligroso para ellos. También recordar que la edad no es ningún factor protector. Existe algunas personas que lamentablemente reaccionan muy mal al coronavirus y es mejor cuidarse. Si uno ya se ha enfermado, tampoco está libre de la enfermedad porque la reinfección afecta un poco más grave a las personas. Entonces hay que tener cuidado en esto.
Bueno, la parte que me faltaba de explicarles, mostrarles el cronograma, de mostrarles nuestros libros bases y cómo vamos a ir, es más o menos eso. Son en total casi 30 temas, entre 25 y 30 temas. Uno de estos, de estos 25 o 30 temas, normalmente entre 1 y 10, entre 9 y 10 temas por examen damos. 9 temas el primero, 9 temas el segundo y 9 temas el final. Cosa de que sea sencillo aprender. El primer examen es extremadamente sencillo porque son generalidades. El segundo examen ya entramos a patologías un poco más complicado. Y el examen final sí es complejo porque hablamos de líquidos y electrolitos y quemaduras donde se usa fórmulas y análisis complejo para alcanzar una estabilidad de la enfermedad. Entonces, esfuércense en el primer examen y no van a tener problemas. Las notas, cuando hacemos exámenes en la plataforma, directamente salen a la plataforma. Entonces, si les sale 50, el docente no puede hacer mucho, no puede ponerte 51. ¿De dónde se inventaría 51? Es decir, informa 51 y te mandan una nota diciendo, no, doctor, es 50. Se ha equivocado, arregla la nota. Porque en la plataforma entran los técnicos de la universidad y ellos saben manejar mejor que nosotros. Entonces, si tiene 10 en asistencia y tiene 40 en examen, es 50, punto. ¿De dónde el doctor se puede inventar 41? Porque ni siquiera la calificación no es manual, la calificación es automática. Eso les pido, por favor, si le calculan a la nota, no calculenle al 51, calculenle al 60, aunque sea, ¿ya? No muy cerca de la nota de aprobación. Bueno, no sé por qué no está dando la plataforma de la universidad. Tal vez alguien ya ha entrado. ¿Está dando? Yo creo que se va a arreglar más rato. Deben estar haciendo alguna actualización. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta antes de empezar con acto operatorio. Bueno, asepsia, antisepsia. Dentro del desarrollo de la humanidad, hay que reconocer que no somos la especie viva dominante, porque las bacterias estuvieron antes que nosotros y de seguro cuando el hombre desaparezca van a seguir estando presentes. La mayor cantidad de bacterias y microorganismos vivos son ellas. La piel es una estructura protectora de la gran mayoría de las bacterias. Es una barrera. Ninguna bacteria o muy pocas bacterias y virus pueden atravesar piel indemne. Es por eso que se asientan sobre la superficie. Cuando una bacteria se asienta sobre la superficie de objetos inanimados o sobre la piel sin causar reacción biológica o inmune, se denomina contaminación. Cuando una bacteria patógena se asienta sobre un tejido vivo y hay una reacción inmunológica, recién se denomina infección. Entonces, la mano puede estar contaminada o también puede estar infectada, dependiendo de qué pasó. Una superficie como la mesa puede estar contaminada, sí,
pero no puede estar infectada. La mesa no se infecta porque no hay una reacción biológica a la presencia de una bacteria patógena. Eso solamente es específico de seres biológicos. Otro término que crea confusión es la asepsia. La asepsia es la ausencia de material séptico mediante procedimiento físico y químico, principalmente físico. La antisepsia es la eliminación de germes patógenos por medios físicos y químicos, pero principalmente químicos. Entonces, cuando usamos el término hospitalario de asepsia-antisepsia, quiere decir eliminen las bacterias mediante procesos físicos y químicos. Eso es lo que quiere decir asepsia y antisepsia. Los antisépticos son sustancias que previenen el crecimiento bacteriano por inhibición o destrucción. Existen germicidas que destruyen bacterias patógenas en el tejido y materiales. La desinfección es la destrucción de la mayoría de las bacterias, pero no espores, por medios físicos y químicos, principalmente químicos. La esterilización es un término moderno, donde debemos aclarar que es la destrucción de toda forma de vida a través de medios físicos, químicos y de irradiación. Entonces, la esterilización es por medios físicos, químicos y de irradiación. Todo instrumental que usamos en quirófano, aquí está el quirófano, es desarmado, limpiado, descontaminado, inspeccionado, armado y ordenado, esterilizado, almacenado, reutilizado. Entonces sigue un ciclo circular, donde hay una parte de riesgo biológico, es cuando después de usar se tiene que desarmar y limpiar. Recién cuando está esterilizado, recién se puede volver a usar. Estos materiales son estériles, no son desinfectados. Al ser estériles necesitan procedimientos físicos, como ser calor húmedo. En un autoclave de Chamberlain se introduce 138 grados de temperatura con 2 atmósferas. En 15 a 20 minutos todo objeto dentro va a estar esterilizado. Lo malo es que sale húmedos el material, por lo tanto, eso se contamina muy fácilmente. Se agrega un ciclo de secado, pero hay también esterilizadores de calor seco, que son los autoclaves. Utilizan 170 grados por 30 minutos. Pero hay cosas que hay que ser realistas. En esto se puede esterilizar tela, campos. En esto no se puede esterilizar tela ni campos porque se quemaría. Pero sí se puede utilizar para esterilizar instrumental de metal. Si yo le pongo este metal en el autoclave húmedo, lo más probable es que se destruya, se arruine, se oxida, se daña. Entonces, de acuerdo a eso, el metal utilizan calor seco. La ropa, la vestimenta, calor húmedo. Entonces, de esa manera van compensando de acuerdo al material que utilizamos. Pero obviamente la cirugía avanza y se moderniza. Y hay materiales como el electrobisturí, que es de plástico y de goma, la fibra de vidrio, que es de plástico, y materiales delicados que no se pueden exponer ni a temperatura seca, y menos a temperatura húmeda, porque se van a destruir.
Para esto se utilizan esterilización química. La primera, formaldehído, después óxido de etileno y finalmente glutaraldehído. Lo importante es recordar que el óxido de etileno y el glutaraldehído necesitan la exposición del material 14 horas sumergido en este líquido, por 14 horas. En el formaldehído era 36 horas, casi 2 días. Y recién se considera el material estéril. Para este material delicado de goma, no existe otra alternativa. Si quiero tenerlo estéril, tiene que ir a esterilización química. Tiene que ir a esterilización química. Las desventajas es mucho tiempo y segundo, los vapores químicos dañan al personal de salud. Entonces hay que tener cuidado con el manejo. Los esterilizantes glutaraldehído y óxido de etileno, si entran en contacto con el paciente, también dañan el tejido. Es decir, después de esterilizarlo, para usarlo, tienes que enjuagar el material. ¿Qué materiales se esteriliza con eso? El equipo de laparoscopía, la lapicera del electrobisturí, la fibra óptica, todo material de plástico, de goma que se utiliza por químico. Por irradiación también se puede esterilizar. Ambiente como el quirófano, que sabemos que las partículas flotan de fómites, se esteriliza con un foco que hay acá, que da rayos ultravioleta. Obviamente cuando no está el personal, porque es dañino para la piel. Pero se esteriliza el ambiente. Porque si no, de un paciente a otro estaríamos contaminando. También se utiliza para esterilizar la irradiación gamma, pero es para esterilización industrial. Por ejemplo, las pomadas, las ampollas, las jeringas, se utiliza irradiación gamma para su esterilización a nivel industrial. Entonces es importante. Los antisépticos más utilizados son la iodopovidona al 10%, el DG6, el cloruro de benzalconio y la clorhexidina. Son antisépticos que se pueden utilizar para desinfectar superficies de tejidos, para hacer curaciones. Las superficies, el piso, las paredes, se utiliza cloro o si es urgente la desinfección, la descontaminación, se usa ácido periacético al 0,26%. Con eso, hemos visto cómo el material es estéril, los instrumentos, el personal, los antisépticos y el ambiente. Entonces, no olviden que la esterilización es mediante procesos físicos, químicos y de irradiación. Muy importante recordar eso. El acto quirúrgico. El acto quirúrgico es un procedimiento destinado a realizar una intervención quirúrgica por un grupo de personas entrenadas para esto. Entonces son un grupo de personas entrenadas para hacer eso. El acto quirúrgico puede tener operaciones asépticas, como su nombre indica, libres de contaminación, como cuando operamos un ovario, un quiste hemorrágico, un pólipo. O pueden ser operaciones sépticas, cuando hay un aplastamiento y destrucción del macizo facial. Para que vean cómo quedó así. Entonces, en esos casos son operaciones asépticas y sépticas. Hay otra clasificación de las heridas. Hay heridas limpias, primero, cuando es una cirugía programada. Segunda, dura todo el tiempo programado. Si tiene que durar 1 hora, dura 1 hora. Tercero, no entra la herida a vía digestiva. Una herida limpia, contaminada, es que cuando de manera controlada ingresamos a vía digestiva.
Por ejemplo, una colecistectomía. Una herida contaminada es cuando hay un estallamiento. Estalla. Hay un estallido dentro de la cavidad de un órgano, como ser el colon o el apéndice. En este caso es una herida contaminada. ¿Qué nos dice esto? Una herida limpia es muy raro que se infecte. Una herida contaminada es más frecuente y una limpia contaminada es más frecuente y una herida contaminada es casi siempre se va a infectar. Entonces nosotros ya esperamos de que la herida se infecte. El equipo quirúrgico debe darse cuenta que la preparación para ingresar al quirófano no es un protocolo que se cumple porque sí. Tiene que cumplirse porque permite proteger la salud del paciente. Por ejemplo, si ustedes ven acá el pijama se está sacando ya después del procedimiento, pero tiene su calza por dentro del pijama. Pijama se pone ropa interior, corpiño y pijama. No se pone ropa por debajo. Porque la regla dice así, es el cuidado de bioseguridad. No, para asistir a un paciente en un hospital, no necesitas tener ni florcitas, ni rayitas, ni peinado, ni 10 tipos de colorantes en la cara. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de bioseguridad no es adecuado. Hay que ubicarnos. Cambiarnos de forma adecuada cuando asistimos a otro lado, pero al hospital tienen que venir como papa recién lavada. ¿Por qué? Porque esas son las normas de bioseguridad y debe estar metida en la cabeza de cada uno de ustedes. No es que sea obligatorio, nadie les va a ir a revisar, nadie les va a bajar los pantalones para ver si están con calza o no están con calza, sino que el personal médico tiene que ir adquiriendo responsabilidad de sus actos. Estas personas atienden a seres humanos que tienen hijas, que son madres, que tienen madres, que tienen hermanos. Y por el hecho de que le hace frío o porque quiere verse simpática, se complica el paciente. Entonces, ¿les parece justo que una persona querida de vos se complique por la comodidad de un personal de salud? No, es ridículo. Entonces, tenemos que respetar. El lavado de manos es fundamental para hacer las diferentes atenciones médicas. Existen dos tipos de lavado de manos, un lavado de manos médico y un lavado de manos quirúrgico. Como su nombre indica, el lavado de manos quirúrgico es especialmente indicado para los procedimientos operatorios. Cuando te piden que te vistas, tienes que vestirte para ayudar en la operación de forma adecuada. Esperar pacientemente con los brazos encima, no con los brazos abajo, con la camiseta abierta, es decir, no un mamarracho. No es que cumplas porque el docente quiere, cumples porque brindas de esta manera salud y protección al paciente. Entonces, tienen que estar el equipo quirúrgico muy bien vestido. Gorra, barbijo, protector ocular, bata y guantes. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, las posiciones quirúrgicas nos permiten acceder a los órganos para operarlos más fácilmente. Esto nos ayuda en estas mesas quirúrgicas, que se denominan mesas de Kirchbein. Estas mesas de Kirchbein adoptan diferentes posiciones. Se elevan, se bajan, se quiebran, lateral derecho, lateral izquierdo. Esto nos permite poner al paciente en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que acceder de una manera cómoda y rápida al órgano para operar. Debemos recordar las complicaciones secundarias a las posiciones.
Hay algunas posiciones que causan reacciones fisiológicas como respiratorias y circulatorias, y hay algunas posiciones que causan efectos anatómicos como hiperextensión e hiperflexiones. Lo primero que vamos a ver es la posición de cúbito dorsal. Esta posición es una posición tradicional y fisiológica de sueño. Si nosotros vemos, no hay un trastorno fisiológico porque es una posición biológica de sueño. En esta posición operamos cara, tórax anterior, abdomen, parte anterior de los miembros superiores e inferiores. Tratamos que el 60-70% de las cirugías sean en esta posición, con pequeñas variaciones. La variación más común de la de cúbito dorsal es de los miembros superiores. Pueden estar al lado del tórax o pueden estar perpendiculares al tórax, dependiendo de nuestras necesidades. Si en esta misma posición de cúbito dorsal yo elevo la cabeza, se denomina posición de Fowler. Esto permite que todos los órganos que están por debajo de la parrilla costal desciendan. Eso me permite acceso al hígado, a la vesícula biliar, vías biliares, estómago, vaso, para poder intervenirlos y operarlos de forma adecuada. Cuando cambio a esta posición el paciente, debo asegurarme de atarlo para que no se resbale y no se caiga. Invirtiendo la posición, bajando la cabeza, levantando los miembros inferiores, se denomina posición de Trendelenburg. Esta posición permite que todos los órganos de la pelvis, asciendan. Entonces nos permite operar vejiga, útero, trompas uterinas, ovarios, ciego, apéndice. Nos permite operar en esta posición. También en esta posición debo asegurarme de que el paciente esté muy bien amarrado para que no se caiga. Si saco parte de la mesa de Kirvan y elevo los miembros inferiores, creo la posición ginecológica en mujer y de litotomía en varón. Esta nos permite acceso al piso pélvico. Esta permite acceder al piso pélvico para atender partos, hacer resecciones transuretrales de próstata y algunas operaciones anorrectales. Después se gira al paciente en un bloque. Para girar al paciente anestesiado se utiliza arriba el anestesiólogo, el cirujano controlando la articulación escapulohumeral y el ayudante la articulación coxofemoral. Quien dirige el giro es el anestesiólogo, asegurándose de que el paciente no tenga trauma a nivel cervical y tampoco se saca el tubo endotraqueal que tiene. Entonces, de esa manera se gira y se pone al paciente en decúbito ventral, permitiéndonos operar la parte posterior del tórax, glúteo y los miembros superiores e inferiores. Si yo elevo la parte media, se crea una posición de navaja sevillana o posición de Kraske, que permite un acceso inmejorable para la región anorrectal. En esta posición se opera abscesos anales, fístulas anales, hemorroides, todo lo que es la patología anorrectal. Esta es la mejor posición. Hay una posición de cúbito lateral izquierdo o derecho, de acuerdo para algunas cirugías de tórax. Para algunas cirugías de tórax, en este caso se usa. Y una muy compleja que es la posición de lumbotomía, donde en decúbito lateral se eleva el pilé y accedemos a la fosa renal. Obviamente en esta posición hay un compromiso vascular, respiratorio y nervioso y muscular bastante importante. Pero no hay otra forma de entrar al espacio de la fosa renal. Hay algunas posiciones especiales, como en la mesa de Putip, que es una mesa de traumatología, donde nos permiten, mediante sus poleas, reducir, es decir, poner recto las fracturas de los miembros inferiores.
Entonces, en esta cama es una mesa de... ¿Alguna duda, jóvenes? Un segundo. El siguiente tema es hemostasia. Si nosotros vemos el origen y la historia de hemostasia, vamos a ver que el primero que habló de manejo adecuado de una herida fue Galeno. Galeno era el médico del emperador, que tenía bastante experiencia porque asistía a las guerras con el emperador y también ayudaba a curar a los gladiadores en época de paz. Entonces tenía bastante experiencia. Esto le hizo que Galeno ya no utilizara el calor, la quemadura de la herida para hacer hemostasia, sino que él usaba cera con miel para cubrir las heridas y causar de esta manera hemostasia sin lesionar los tejidos. Obviamente los pacientes que él trataba iban mucho mejor que los pacientes que cuando se cortaban les quemaban con un hierro candente, es decir, provocaba más daño. Pero fue muy poco el avance en hemostasia en esta época. Otro avance en relación a la hemostasia fue la transfusión sanguínea. Jean-Baptiste, un francés, en 1667 dijo que el ser humano no es que no necesitaba la sangre, sino más bien necesitaba. Y a partir de ese análisis dice que se debería reponer la sangre. Pero Jean-Baptiste utilizaba transfusiones heterógenas, es decir, de interespecie. Usaba de humano, usaba de vaca, de perro, de gallina. Y obviamente le iba re mal en las transfusiones de sangre. Así que por casi más de 100 años se prohibió este tipo de procedimientos en la medicina, hasta que el doctor Philippe en 1795 en Estados Unidos empiezan las transfusiones de sangre, pero con algunas reglas básicas. La primera, que la transfusión era de humano a humano. Y segundo, mientras más cercano era el pariente del transfundido, mejor iba el procedimiento. Entonces, de madre a hijo, de padre a hijo, de hijo a padre, le iba mejor. Obviamente tuvo gran éxito en este tipo de transfusiones. Sabemos por qué. Él obviamente no sabía en 1795 las causas. Porque recién en 1901 se descubre los grupos A, B y O. En 1930, el factor RH. Entonces, a partir del 1930, recién se podía hacer transfusiones ya con grupo y factor. Ya después es una historia. Si nosotros analizamos la palabra hemostasia, significa hemostasia, sangre, detención de la sangre. Médicamente, la hemostasia son maniobras realizadas para evitar la pérdida sanguínea. Es decir, el entendido de que la necesidad de sangre en el organismo era importante y no así la pérdida indiscriminada que ocasionaba la muerte del paciente. Porque no olviden que los médicos hacían sangrías. Teóricamente sacaban sangre para que el paciente mejore. Ese pensamiento obviamente no estaba bien.
Nosotros no hemos inventado la hemostasia. Hay que entender que el organismo tiene procesos biológicos de hemostasia. Hay mecanismos procoagulantes, como el coágulo y el trombo. Mecanismos anticoagulantes para que el coágulo solamente sea en la zona y no se extienda a todo el cuerpo. Y finalmente, mecanismos fibrinolíticos de revascularización. Esto quiere decir más o menos que nosotros tenemos acá un vaso. Está lesionado el vaso y lo que hacen mecanismos procoagulantes forman un coágulo que forman un trombo. Estos mecanismos anticoagulantes hacen que el proceso solo se detenga ahí, no vaya más allá en el vaso. Y los mecanismos fibrinolíticos hablan de que una vez que está cicatrizada la herida, permiten una revascularización. Una vez que está cicatrizada, permiten una revascularización. Entonces, la forma ideal es esa, que coagule, deje de sangrar, se limite la coagulación y finalmente, cuando se sane, se vuelvan los procesos fibrinolíticos. ¿Cuáles son los mecanismos procoagulantes? Hay una fase vascular. Cuando se descubre el colágeno, el endotelio, se liberan enzimas y factores quimiotácticos. Se activa la fase plaquetaria, donde hay una adhesividad aumentada de las plaquetas. Se integran y forman un tapón plaquetario. En la fase de coagulación plasmática, actúan los factores de coagulación a través de la ya conocida cascada de coagulación. La cascada de coagulación es lo que nosotros conocemos como vía intrínseca, vía extrínseca y común de la coagulación. Pero estas vías todavía no están bien estudiadas. Se ha hecho otro modelo de coagulación en base celular. Actualmente nos basamos todavía en esta vía porque no hay una respuesta adecuada al modelo de coagulación. Estos factores de coagulación son estos: el factor 1, fibrinógeno; 2, protrombina; 3, tromboplastina; 4, calcio; 5, proacelerina; 7, proconvertina; 8, antihemofílico, factor von Willebrand; 9, factor antihemofílico; 10, factor de Stuart; 11, precursor de tromboplastina; 12, factor de Hagemann; y finalmente el 13, el factor estabilante de fibrina. Estos son factores de coagulación, pero tienen que tener en cuenta que estos factores actúan para formar el trombo, pero son finitos, quiere decir que se acaban. Si uno sangra, coagula, sangra, coagula, sangra, coagula mucho, al final la sangre sale como agua y no haya más factores de coagulación para que coagule. Por eso no se debe dejar sangrar de forma indiscriminada, porque los factores de coagulación son finitos y un momento que se acaben ya no hay más. Estos factores de coagulación forman parte de la cascada de coagulación, que se denomina vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Hay otra explicación de los factores de coagulación en base a un modelo celular que tiene una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. Ninguna de estas dos explica todos los procesos de coagulación. Es por eso que nos quedamos con el modelo clásico de vía intrínseca y vía extrínseca. Una vez que coagula, ya está el coágulo, ya cicatrizado, deben usar mecanismos anticoagulantes para limitar, es decir, para que no se extienda el coágulo. Y se usa antitombina 3, complejo de la proteína C, inhibidor de la vía del factor tisular. Y finalmente, cuando termina todo, se revasculariza ese vaso con el activador tisular del plasminógeno. Entonces es un modelo perfecto. Coagulación, se detiene y se reperfunde. Eso hace el organismo. Obviamente, nosotros podemos intervenir en eso, no, pero podemos controlar de que se haga bien a través de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, solicitamos recuento plaquetario, que tiene que estar normal. Tiempo de sangría, tiempo de protrombina, índice
internacional randomizado, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina y tiempo de fibrinógeno. Estos exámenes nos permiten analizar la evolución adecuada de la coagulación. Si existe un aumento del tiempo parcial de tromboplastina activada por encima de 40 segundos, es una falla de la vía intrínseca. Secundaria, normalmente a hemofilia A o B, a enfermedad de von Willebrand o déficit de factor 11 y 12. Si hay tiempo de protrombina elevado, es trastorno de la vía extrínseca y es secundario a cumarínicos, es decir, a warfarina, toma warfarina, tiene hepatopatía o déficit de vitamina K. Si hay un déficit de tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, lo más probable es que sea un déficit de vitamina K severo y una hepatopatía grave, es decir, cualquiera de estos dos da esto. La vía final está valorada por el tiempo de trombina. Solamente se altera si el paciente tiene coagulación intravascular diseminada o está recibiendo heparina. Entonces, eso hay que memorizar. ¿Dudas? Preguntas. Vamos a quedar en los objetivos de la hemostasia. Cuando nosotros lo hacemos, no es cuando el cuerpo lo hace. Como hemos visto en la evaluación del cuerpo, es casi perfecto. Está muy bien. Se hace coágulo, se detiene y se revasculariza. Pero nosotros vamos a ver cómo hacemos la hemostasia y por qué hacemos. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno, a partir de este punto, pongan sus nombres en asistencia, por favor. Priscila, si no prendes tu cámara, no te voy a poner presencia. Muy bien, Priscila, gracias. A partir de ese punto, pongan asistencia. A ver, ¿dónde vamos? Qué veloces. 1, 2, 3, 4 recién hay. ¿Y el resto? 5, 6. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase. Vayan repasando y los temas están normalmente en la plataforma, ¿ya? Las clases también voy a cargar. Si alguno tiene interés del libro, me manda un mensaje por mi WhatsApp personal. Listo. Chao, chicos. Que les vaya bien. Vayan estudiando. Hasta luego. Gracias.